Como resultado de muchas investigaciones a través del tiempo, los que se enumeran a continuación son los 5 mejores presidentes que ha tenido México hasta ahora. 1. Adolfo López Mateos, 1958-1964. Nació en el Estado de México, en 1909. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tenía 49 años al ser elegido presidente. Nacionalizó la industria eléctrica. Creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y promovió el establecimiento del Museo de Historia Natural y el Museo Nacional de Antropología. Durante su sexenio hubo un tremendo crecimiento económico, al menos 6% de aumento al año. El salario mínimo tenía un poder adquisitivo equiparable a 300 pesos actuales, uno de los más altos del mundo en ese entonces, y se hablaba de México en vías de convertirse en una potencia mundial similar a Canadá o Holanda. Ha sido el sexenio en que se abrieron, remodelaron e inauguraron más escuelas, hospitales y museos. Promovió también la erradicación de la población analfabeta. Después de su presidencia, trabajó en el comité responsable de organizar los Juegos Olímpicos de México de 1968. Su salud se fue deteriorando, y quedó inválido y sin voz después de una traqueotomía. Falleció en 1969 a los 55 años. 2. Porfirio Díaz, 1884-1911. Nació en Oaxaca, en 1830. Tenía 54 años al ser elegido presidente. Participó en varias batallas relevantes en la historia nacional: la Guerra de Reforma, la intervención francesa y las fuerzas rebeldes contra la instauración imperial de Maximiliano I de México. Su gobierno, catalogado como una dictadura, es muy controvertido debido al uso de la represión civil y la violencia. Sin embargo, recurriendo al eslogan "poca política y mucha administración", trajo paz y estabilidad económica al país, favoreciendo la inversión extranjera y reactivando la minería y la industria. Todo esto en medio de tiempos muy difíciles de guerrillas. Se habla de un crecimiento económico récord en la historia del país, hasta 9% de aumento al año. Procuró la comunicación y el comercio de todo el país por medio de miles de kilómetros de vías de ferrocarril, convirtiendo a México en uno de los países con mayores redes ferroviarias del mundo. Se fomentó la explotación petrolífera. Después de la Revolución Mexicana, surgida como un levantamiento en armas contra su imposición en el poder, se exilió primero en España y luego en París, donde murió en 1915, a los 85 años. Desde entonces han habido intentos por repatriar sus restos de vuelta a México, sin embargo no han sido exitosos debido al proceso burocrático necesario y los elevados costos inherentes a su traslado. 3. Lázaro Cárdenas, 1934-1940. Nació en Michoacán, en 1895. Tenía 39 años al ser elegido presidente. Fue un general durante la Revolución Mexicana. Es mejor conocido por la expropiación petrolera en 1938 y la creación de Petróleos Mexicanos, Pemex. Varias de sus acciones estuvieron orientadas al campo mexicano, consolidando el establecimiento de los ejidos, un propósito por el que luchó Emiliano Zapata, al darle a cada campesino una porción de tierra para trabajarla, y proporcionarle asistencia y orientación por expertos para un mejor aprovechamiento de la tierra. También apoyó la inversión en educación, favoreciendo la creación del Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones educativas con mayor prestigio a nivel nacional. Se considera que con él finalizó la era del caudillismo y las guerrillas en México. Al terminar su mandato fue elegido secretario de Guerra y Marina, teniendo injerencia política directa durante la Segunda Guerra Mundial. Formó el Escuadrón 201 que combatió en las islas del Pacífico Sur y creó el Servicio Militar Nacional. Murió en 1970, a los 75 años. 4.
Benito Juárez, 1858-1872. Nació en Oaxaca, en 1806. Tenía 52 años al ser elegido presidente, siendo el primero de origen indígena en asumir el poder ejecutivo de la nación. Sirvió al país durante 5 periodos presidenciales, durante los cuales enfrentó la intervención francesa, el advenimiento del Segundo Imperio Mexicano, con Maximiliano de Habsburgo, dando paso a la restauración de la República. En resumen, era una época muy inestable para el país, que no tenía mucho que había comenzado su vida independiente de España. Antes de llegar a la presidencia, participó en el derrocamiento del dictador Santa Anna. Promovió leyes contra privilegios del clero y el ejército, lo cual fomentó su persecución y críticas severas. Declaró la libertad de cultos y trasladó el registro civil de vuelta al Estado, que hasta entonces estaba en poder de la Iglesia. Sentó las bases para una educación laica y gratuita. Murió en 1872, todavía siendo presidente, a los 66 años. 5. Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Nació en Veracruz, en 1889. Tenía 63 años al ser elegido presidente, siendo el antecesor de Adolfo López Mateos, considerado el mejor presidente de México. Concedió a las mujeres el derecho a votar en las elecciones del país por primera vez en la historia nacional. Contribuyó en gran medida al estímulo de la economía mexicana. Aceleró el reparto agrario, entregando millones de hectáreas a ejidatarios y campesinos, y creó el programa de bienestar social rural para procurar la mejora de las condiciones de vida del país. Aumentó la producción petrolera con plantas refinadoras como la de Azcapotzalco. Invirtió fuertemente en la educación, al ser responsable de la creación de 90 escuelas, subsidios para universidades y equipamiento de la UNAM. Pese a que durante su sexenio se dio una fuerte devaluación del peso mexicano, cuya paridad pasó de 8,65 a 12,50, este nivel económico pudo mantenerse durante más de 2 décadas después de su mandato. Murió en 1973 a los 82 años de edad. Fuera del listado, quedan otros presidentes populares como Francisco I. Madero, Ernesto Zedillo, Venustiano Carranza y Manuel Ávila Camacho. ¿Y usted qué opina? Gracias por ver este video. No olvides compartir y suscribirte.